mandamiento después del primero, que es amar a Dios con toda nuestra alma, mente y corazón, es amar a nuestro prójimo. Y de ahí pues debemos entender que si somos hijos de Dios, ese fruto se revelará de la forma en la cual servimos a otros como Cristo vino a servirnos a nosotros. Y eso justamente es lo que vamos a ver en esta noche, en esta última porción de Juan capítulo 5. Les pido que abran sus Biblias, hermanos, y pues les doy la bienvenida. Ya que hemos recibido esa bienvenida al comienzo del servicio, pues le damos una bienvenida de nuevo aquí a la casa del Señor, donde podemos cantar al Señor, cantos que adoran al Señor, cantos que detallan esa veraz de Él, que detallan pues lo hermoso que es la salvación, detalla pues el proceso de todo lo que un hijo de Dios debe de entender en lo más básico, en la forma más básica. Y pues cantando y presentando peticiones y agradecimientos, ahora entramos a la palabra del Señor. Y pues les pido que estemos atentos a escuchar y que no sigan a otros en sus patrones a veces, porque yo los domingos como que me desvío, me duermo un poco a veces por cansancio, pero les pido que estén atentos y que podamos aprender aquí de la palabra del Señor, porque, hermanos, hay mucha sabiduría espiritual y hay muy poco tiempo en esta tierra. Es importante, hermanos, también reconocer que ese tiempo, esta vida es muy corta y pues uno reflexiona y se da cuenta que los años están corriendo. Y cuando digo corriendo, están corriendo y se siente ya. Así es que, hermanos, estemos fijos, estemos firmes en el caminar y que sirvamos al Señor. Juan 5, versículo 30. ¿Estamos ahí? Vamos a iniciar en el versículo 30. Leamos todos juntos, hermanos, y antes vamos a orar. Padre Santo, buen Dios, te damos gracias, Señor, esta noche, Señor. Te pedimos que en este momento abran sus mentes y corazones para estar disponibles y dispuestos a escuchar, recibir tu buena palabra, Señor, un consejo, Señor, aprender de ti, aprender de tu gloria, aprender de tu deidad, Señor, de que tú eres el Señor Todopoderoso, tú eres dador de vida, tú eres creador. Y lo que hemos visto en esta semana y la semana pasada, Señor, que no es un simple deber de creer que un Dios existe, sino de creer que el Dios verdadero existe, el cual envió a su Hijo unigénito para dar vida a los perdidos. Te damos gracias, Señor, que podemos entender eso. Y te pedimos que si no hemos entendido eso, que en esta noche podamos entender tal, real, única y eterna, que tu Hijo vive y que tu Hijo fue enviado de parte de tu voluntad para salvarnos a nosotros, pecadores. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Versículo 30. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice así la palabra del Señor, Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí.
Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre? ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Estas porciones de Escritura muy detallados, como ya vimos la semana pasada, que fue la explosión o la puerta abierta a la deidad completa de Cristo Jesús, no solamente como un hombre o un buen maestro, sino como un buen maestro, pero como Dios. Por lo cual, cuando le perseguían por haber sanado a un enfermo, el pueblo, los fariseos, lo persiguieron a Cristo Jesús por haber sanado a alguien, por haber perdonado el pecado de esa persona y por hacer todo esto en el día de reposo, como vimos la semana pasada. Y para el religioso, en este caso el fariseo, como vimos la semana pasada, los festivos y los tiempos y los horarios son más importantes que corazones dispuestos a servir a Dios. Y lo que esta imagen, el cual vimos la semana pasada, nos revela es lo que está escrito en el Antiguo Testamento, que era una profecía, aunque acontecía una circunstancia en el pueblo de Israel, que los corazones del pueblo de Israel no estaban alineados con el de Jehová, su Dios, y ellos buscaban y seguían el viento, seguían sus propios deseos, adoraban a sus dioses falsos, cuales sean sus dioses falsos en ese tiempo, igual que ahora el mundo, conociendo que Cristo vive y que vino a la tierra hace 2000 años, no solamente ahora lo rechazan, sino se burlan de Él. Se burlan y escupen. Eso es lo que practica la tierra. Porque ellos mismos, cuando Cristo fue crucificado, se burlaron, le dieron latigazos, le causaron mucho dolor y le escupieron. Y ahora, más que nunca, ha aumentado esa maldad en esta y sobre esta tierra. Y podemos ver, hermanos, una explicación que Cristo ahora les da a los fariseos, que lo perseguían, que le buscaban matarlo, por lo cual después de haberles dicho, esperen, porque yo no hago las cosas, es decir, la razón por la cual ustedes me persiguen, que viene siendo que una persona paralítica, un hombre paralítico fue sanado. Yo no hago las cosas en mi propia voluntad, sino las hago en concuerdo a la voz o a los mandatos o lo que mi Padre me hace hacer o me dice que haga. Entonces, Cristo les estaba diciendo a los fariseos, me están persiguiendo a mí, pero si me persiguen a mí, entonces también están persiguiendo al Dios en el cual supuestamente clamaban creer. Entonces,
Ellos decían, Jehová es nuestro Padre, es nuestro Dios. Cristo hace un milagro en la voluntad del Padre, dentro de la voluntad del Padre, y ellos le persiguen, por lo cual Cristo dice, me persiguen a mí, están persiguiendo, están yendo en contra de ese Dios poderoso, el cual los ha guardado a este pueblo suyo. Entonces, si ellos entendieran eso, reconocieran que la voluntad o que esta sanidad de esta persona enferma era un milagro del Padre por medio del Hijo. Pero ahora Cristo revela muchos puntos más para dar a entender quién es en verdad. Si no entendían lo primero, entonces Cristo prosigue a lo siguiente, que viene siendo lo que acabamos de leer, y también en la última porción de la segunda porción de este estudio, lo que vimos la semana pasada, no cubrimos los últimos versículos, pero esos últimos versículos nos transfieren o prosiguen a lo que acabamos de leer. Y lo que no vimos la semana pasada era el versículo 24 hasta este 30, al 29 más bien. Entonces, es importante que Cristo, aparte de decir que el Padre y la voluntad y la obra que Él estaba poniendo el que Él estaba dando a entender o revelando era del Padre, ahora en el versículo 24, lo que no vimos en detalle es que dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, Cristo ahora está introduciendo la salvación. Por lo cual a Nicodemo, ¿qué le dijo? Tiene que nacer de nuevo. ¿Cómo lo haré? Entraré al vientre de mi madre una vez más, por lo cual no entendía Nicodemo. Vimos esas imágenes y las palabras que describen el proceso de la salvación. Pero ahora aquí Cristo mismo les estaba diciendo a los fariseos, a esas personas que estaban rodeándolo, y dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que cree, que dice, al que me envió. Si uno entonces cree en Dios o cree en el Padre, ¿verdad? Como muchos dicen, yo creo en mi Diosito, yo creo en Dios, Diosito me cuida. Yo rezo así, en el trabajo muy seguido dicen eso, yo mi Diosito, muchas cosas así. Y lo que uno ha escuchado viviendo aquí en esta ciudad, esa es la descripción, mi Diosito. Y ese Diosito es el Padre, es Dios. Y dice, no, solamente con darle gracias a Dios estoy bien con Él. Pero Cristo nos está dando a entender algo más. El que oye mi palabra, ¿la palabra de quién? Vamos a separar esto para verlo en detalle, porque es algo muy simple. Es algo que uno puede sobrepasar. Pero ¿qué dice aquí? El que oye mi palabra. ¿Quién está hablando aquí? Cristo Jesús. El que oye mi palabra, Cristo dice. Cristo está hablando, diciendo, el que oye mi palabra. Y no dice, y cree mi palabra, ¿verdad? Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Entonces, es algo que se escucha muy complejo, pero es muy simple. Y es muy simple para entender, pero es una cosa entender lo que dice la Escritura a que el corazón humano lo pueda recibir y aceptar como verdad. El que oye mi palabra, ¿verdad? ¿Y qué dice Cristo? ¿Cuál es la palabra de Cristo? ¿Cuál es la palabra de Cristo? Que Él no vino en su propia voluntad, sino que Él vino siendo la voluntad del Padre. Pero también, ¿cuál es la palabra, la otra palabra de Cristo?
Otra palabra sería, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es un ejemplo del evangelio, de la vida que Cristo había traído al mundo. La palabra de Cristo es dar a entender, no su propio testimonio, como vamos a ver, pero Él está dando a revelar que Él es el Mesías, Él es Dios, y para averiguar no es Él mismo diciendo, pues yo soy Dios y tienen que creerlo, porque cuántas personas dicen, yo conozco al Dios verdadero. ¿Cuántas religiones, hermanos, existen en este mundo? ¿Cuántos grupos, organizaciones cristianas existen? Por lo cual todos dicen, yo sirvo al Dios verdadero. Nosotros servimos al Dios verdadero. De la forma correcta, de la forma correcta, de la forma bíblica, ¿verdad? Todos dicen que clamar a seguir el Dios verdadero. Pero ¿quién es el Dios verdadero? ¿Y cuál es la palabra del Hijo de Cristo aquí? El que oye mi palabra. ¿Y cuál es la palabra del que le envió? El que oye mi palabra y cree al que me envió. Ya para decirle la respuesta, porque es un poco fácil, es esta. El que oye mi palabra, Cristo viene y dice, Juan 3:16, Juan 14, ¿verdad? Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo se revela como el puente, el camino. El sueño que había visto Jacobo en el Antiguo Testamento, donde vio una escalera y dice, y vi ángeles subiendo y bajando de la escalera y los cielos abiertos y la escalera iba y entraba de la tierra, dice, conectaba la tierra hacia el cielo. ¿Y qué estaba viendo Jacobo? Vio una escalera literal, física, ¿verdad? Pero ¿qué era el simbolismo detrás de la escalera, del camino de la tierra hacia el cielo? No era que el cielo es alcanzable por medio de ser una buena persona, sino que a Jacob le había sido revelado una gran revelación. ¿Y cuál fue? Que un día llegaría el Dios verdadero para abrir el camino por el cual en el tiempo, en el torre de Babilonia, en Génesis, ¿qué estaban haciendo? Formando un torre para alcanzar ¿qué? Al cielo. Con sus propias fuerzas construyeron un edificio, ¿verdad? Y Dios confundió los lenguajes para que no se entendieran y no pudieran seguir construyendo, imagínense. Pero ellos quisieron construir esta torre hacia el cielo, por lo cual es inalcanzable llegar al cielo así. Pero la revelación que se le reveló a Jacobo era esta escalera. Y esa escalera es el camino verdadero. Y el camino verdadero no es el cual nosotros elegimos llamar el camino verdadero, porque cuántas personas dicen, oh, yo camino mi propio camino y yo voy a llegar. Eso es lo que creo. Cada uno tiene que formar su propio camino y su propia verdad. Gente me ha dicho eso cuando les digo que soy cristiano. Están muy cerrados de la mente. Yo tengo mi propio camino. Y yo sé que yo voy a llegar. El que oye mi palabra, dice Cristo, y cree al que me envió. ¿Y qué dice el Padre? ¿Qué dice Jehová desde el antiguo, desde el principio hasta el fin? A quien proclama como el Hijo honrado y glorificado. A Cristo Jesús. Así es que si uno reconociera la voluntad del Padre y las palabras del Padre y al que envió a Cristo, entonces creerían también en ¿quién? En el Hijo. Pero porque en verdad la humanidad no confía ni cree en el Padre o en Dios, tampoco tienen ¿qué? ¿Quién? Al Hijo. Aunque puedan decir yo tengo el Padre, Cristo establece una regla que no se puede cambiar. Si crees al Padre, ¿qué revela el Padre? ¿O quién revela el Padre? Al Hijo.
Pero si uno dice que clama creer en Dios, en Jehová, pero no cree en la palabra que enviaría y que envió a su Hijo, entonces no hay padre ni hijo en la vida de esa persona. Y si crees en el Hijo, que Cristo es Dios, entonces creerás ¿a quién? Al Padre. Porque si crees al Hijo, el Hijo proclama y glorifica al Padre. Y todo este proceso se revela por medio de ¿quién? Falta el Padre, el Hijo y falta ¿quién? El Espíritu Santo, quien revela todas las cosas de Dios. Así es que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. No solamente decir entonces a los que queremos levantar la mano y decir, pues yo creo en Dios. Y hasta ahí. No tiene vida eterna si no tiene al Hijo. Y Juan reitera esto en sus 3 cartas, 1 de Juan y 2 de Juan. Igualito lo dice, lo reitera. El que tiene al Hijo tiene al Padre. El que tiene al Padre pero no tiene al Hijo, tampoco tiene al Padre. Entonces, Cristo nos revela algo. El que cree a Cristo y cree en quien le envió o al quien le envió, tiene vida eterna. Porque si uno entiende que Cristo fue enviado por el Padre, entonces entiende la palabra que toda la humanidad se encuentra en el pecado y que la razón por la cual Cristo fue enviado por el Padre era para salvar a una tierra condenada por su propia voluntad. El humano está en pecado por su propia voluntad, en su caída desde el principio. Y ahora estamos como una cadena que no se puede romper. Y si uno ha intentado quebrar una cadena con herramientas, no se puede hacer. No se puede hacer, es difícil a quebrar una cadena de metal. Entonces, una cadena de pecado que no se quiebra y sigue y se conecta a otra y otra y otra. Es el camino de la vida, del camino del pecado que abunda en esta tierra. Pero aquí nos revela algo. Cristo ahora está diciendo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en el Padre que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, ¿verdad? Pero no es que Cristo está condenando, sino que no vendrá a condenación. ¿Por qué? Porque como también vimos la semana pasada, el juicio pertenece ¿a quién? Al Hijo. El juicio se le fue dado al Hijo por medio del Padre. Pero Dios en total, Dios en su deidad completa va a juzgar. Va a juzgar al condenador, que ya está condenado en sí mismo, sin vida en Cristo. Entonces dice, y no vendrá a condenación. Es decir, como dice Juan 3:17, que la humanidad ahorita se encuentra bajo ¿qué? Condenación, bajo la ira de Dios. Y la ira de Dios es como una flecha que está dirigida exactamente a la tierra, que un día va a pegar, un día va a llegar ese juicio. Pero Él dice, hay un escape, hay una respuesta, y hay gloria, y hay esperanza, y esa vida se encuentra en mí. ¿Y qué tenemos que hacer? Tocar en 1000 puertas primero. Ponernos de rodilla y arrodillarnos sobre piedras por 5 millas. Cargar una mochila bien pesadísima, ¿verdad? De 100 libras y tienes que ir de aquí hasta Nebraska. No es de ningún aspecto en el cual nosotros estamos haciendo algo como los que formaron la Torre de Babilonia, sino que Cristo dice una doctrina real. Cree en mí, también cree en el Padre. Si crees en el Padre, creerás en mí. Y si tienes a mí y al Padre, tienes. No dice tendrás, ¿verdad? Tiene vida eterna.
y no vendrá a condenación, futuro, no vendrá a condenación, y luego pasado, mas ha pasado de muerte a vida. Y quizás logrará llegar de muerte a vida. No, mas ha pasado el que cree en Cristo Jesús como Dios, como Salvador, como Señor, como el enviado, como el Hijo de Dios, quien murió por nuestros pecados, vivió la vida perfecta y resucitó de la muerte, de la tumba, y ascendió de regreso a su trono. El que cree eso, hermanos, eso es lo que es la fe. Creer. Y qué difícil es creer en Dios en nuestro diario vivir. Nos olvidamos en lo más pronto momento que acontece y nos olvidamos. Y ya después por la noche, oh sí, Dios, tengo que orar. Esa es nuestra mentalidad a veces. Pero no. Él ha hecho algo extraordinario, algo que ningún hombre puede hacer. Y no vendrá a condenación, tiene vida eterna, mas ha pasado en el tiempo pasado, mas ha pasado de muerte a vida. No dice si hacen algo, no, es de creer, de tener fe en el Hijo. Eso es el Evangelio, hermanos. Muy simple, muy simple, muy simple. No dice aquí prepárense, háganse mejores personas primero, ¿verdad? No puedo ir a la iglesia ahorita. ¿Por qué? Es una invitación, ven. ¿Por qué no? Es que soy muy malo, soy muy mala persona. Tengo que mejorar un poco y luego voy a ir a la iglesia. ¿Qué dice la palabra del Señor? El que oye mi palabra. ¿Y qué dice en otra porción de escritura? El que oye mi voz. El que oye mi voz. ¿Verdad? ¿Cuál versículo es ese? El versículo siguiente. Juan 5:25, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Los muertos podrán oír. ¿Y cuándo acontece eso? Nunca. Pero es una oportunidad que Dios ha dado a los muertos, a los pecadores, a poder oír la voz de Dios y entregar sus vidas a Él. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, dice, llegará ese día, ¿verdad? Y los que la oyeren, vivirán. Los que la oyeren, vivirán. El muerto tiene la capacidad, por medio de la misericordia de Dios, a oír la voz del Hijo y poder responder. Imagínense, el muerto poder escuchar, eso en sí mismo es el milagro más grande. Y eso es lo que Cristo hizo. Vino al mundo para salvar al mundo. ¿Verdad? En el cual, por la misericordia de Dios, lo que está describiendo aquí es que el muerto ahora puede oír. Y tiene ¿cómo dice? La puerta abierta para aceptar al Señor si quisiera. Si quisiere. Entregar su vida a Cristo. No hay nada que nos detenga para decir, yo quiero vivir por Cristo. Yo acepto a Cristo Jesús. Y hoy es ese día. Jesús no dice los muertos se esforzarán para escarbar fuera de la tumba. Los muertos decidirán, a vivir, ¿verdad? Es por medio de Dios que nos da la puerta, que la gracia misma vino a nosotros, ¿verdad? Porque si Cristo no hubiera venido a la tierra, el muerto sigue sordo. Pero el hecho de que Dios mismo vino a la tierra, ahora el muerto no tiene ¿qué? Excusa, dice la palabra. El muerto no tiene excusa para no haber creído en Cristo Jesús. Porque es tan claro. Todo está en la luz. Todo es revelado. Para que el hombre no diga, pues yo no sabía de ti. Yo no sabía de ti. ¿Cuándo no nadie habla de Cristo? El incrédulo habla de Cristo. Diario. Todos conocen y hablan de Cristo. Dice Cristo, oirán y vivirán, ¿verdad? No se esforzarán. No dice, se esforzarán. Cooperarán conmigo. No. ¿La gloria es de quién? ¿La gloria de la salvación es de quién? ¿De quién es la gloria, hermanos?
De Dios. La gloria es de Cristo, el Hijo, al cual le fue entregado todas las cosas. La vida viene por Cristo Jesús. La vida viene por la voz de Cristo. El juicio se le fue entregado al Hijo. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Colosenses 1 y Hebreos 1. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Juan 1. Juan 1, Colosenses 1, Hebreos 1. La introducción de 3 libros dentro de la Biblia declaran que Cristo formó los cielos y la tierra. El Hijo le fue entregado la obra para crear todas las cosas. ¿Para la gloria de quién? De sí mismo. Y no por su propio testimonio, sino por el testimonio de su Padre. ¿Verdad? Y ahí es donde nos encontramos aquí. Quería ver los versículos 27 al 29, pero hermano, vamos a seguir aquí al versículo 30 y por seguro no vamos a terminar aquí. Pero aquí dice, en el versículo 30, siguiendo, no puedo yo, hacer nada por mí mismo. Después de haber dicho que el que cree en Él tiene vida eterna, luego dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. ¿Y por qué su juicio es justo? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. ¿Y la voluntad del Padre es qué? Que nadie se pierda, mas todos vengan al arrepentimiento. La voluntad del Padre es que nadie se pierda, mas que todos vengan al arrepentimiento. Es decir, que la voluntad del Padre no es condenar, si el mundo ya está condenada. La voluntad del Padre es dar vida a los muertos en oír la voz del Hijo de Dios. ¿Entendemos todo esto? Es muy... Entonces, pero esto es lo que Cristo está diciendo. El que escucha lo que Cristo está haciendo la voluntad del que lo envió, la del Padre, dice. Es la voluntad el cual Él estaba haciendo, obrando. Así es que dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Y muchos toman eso fuera de contexto, diciendo, mira, no tiene poder. Cristo no es Dios. Cristo es algo más o alguien más. No puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Y por qué está diciendo esto? Si entendemos y recordamos el contexto, ¿con quiénes estaban hablando? Con los fariseos quienes adoraban a Jehová, al Padre, a Dios, al Dios único, ¿verdad? Entonces, Él viene diciendo, yo no estoy hablando de mí mismo, yo no estoy diciendo, escúchenme, y eso es el único testimonio, ¿verdad? Eso es el único testimonio, que crean porque les estoy diciendo que lo hagan. No, Él vino y hizo milagros para revelar que Él fue enviado por medio de ¿quién? Por medio del Padre. Entonces no significa que no tiene ningún aspecto de poder, porque Colosenses 2 también nos dice que la deidad, dice, la plenitud de la deidad, lo completo que es la deidad del Padre, la esencia de un Dios eterno, dice, la plenitud de la deidad está en Él. ¿En quién? Está hablando de Cristo en ese contexto en Colosenses 2, pero nos está revelando algo la palabra. En Colosenses 2 dice que la plenitud, es decir, todo lo que consiste de la esencia de Dios, ¿quién es Dios? El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. La plenitud de la deidad se encuentra ¿en quién? En el Hijo. Es decir, como ya vamos a ver más adelante, dice que nadie ha visto ¿a quién? Al Padre. Dice, nadie lo ha visto ni lo han percibido. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios invisible, ¿no? Que no existe. Es otro argumento. Pues si no se ve, no lo creo, ¿verdad? Pero si nosotros no vemos algo delante de nosotros, ¿significa que no existe?
¿Es un argumento válido? ¿Sí o no? El hecho de que nosotros decimos, pues yo no puedo ver las planetas que están en esta constelación, en esta, ¿cómo se llama? En este sistema solar, entonces no existen. ¿Significa que no existen estas cosas? Si yo no puedo ver esa intersección grande de las calles Van Nuys y Glenrock de aquí, de donde estamos adentro del edificio, ¿significa que no hay intersección ahí? ¿Unas cuantas pies? ¿Unas cuantas yardas de aquí? No. El simple hecho de que nosotros no podemos ver lo que está adelante o por más adelante de nuestra vista no significa que algo no existe. El hecho de que Dios formó todas las cosas, pero que Él mismo, Dios que formó lo que podemos ver, no se puede ver, ¿significa que Dios no existe? No es un argumento válido. No es un argumento válido. Porque de aquí no puedo ver mi camioneta en el estacionamiento, pero sé que está ahí. Ojalá. Sé que está ahí, ¿verdad? Entonces, esa realidad es algo que no se puede negar ni un argumento válido. Y lo que nos está revelando aquí no es que Él no tiene ninguna capacidad, si la plenitud de la deidad, toda la esencia de un Dios verdadero, completo, único, se encuentra en Jesucristo. Y que dice, nadie me quita la vida, ¿verdad? Y luego dice, el Padre me resucitará, ¿verdad? Y luego Él mismo dice, nadie me puede quitar, nadie me quita la vida, sino que yo entrego, yo doy mi vida y ¿yo qué? ¿Yo qué? Yo me la vuelvo a tomar mi vida. Eso ya no se escucha como un hombre que tiene poder de milagro, se escucha como una persona más grande que una persona, se escucha como un Dios con autoridad. Dice que nadie puede quitar su vida, mas Él entrega y Él vuelve a sí mismo. Y luego dice, el Padre me levantará en el último día. Entonces, ¿está igualando quién a quién? El Padre a sí mismo. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo son uno mismo, es Dios, aunque distintos en su naturaleza. No puedo ser yo nada por mí mismo, según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque Él no está diciendo, pues yo los quiero juzgar porque quiero, sino porque el mundo que está condenado ha rechazado al Mesías, ha rechazado a la esperanza de vida eterna, por lo cual el juicio es justo. El juicio es justo. Salmos 40 nos revela algo. Salmos 46 es lo que siempre reitero de Hebreos 10, en el diálogo de el Hijo y el Padre. Y diálogo de Salmos 40, versículo 6, es sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí el hacer tu voluntad. Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Esta profecía inmensa de Salmos 40 es diálogo entre el Hijo y el Padre. Sacrificio y ofrenda no te agradaron, ¿verdad? Pero en Hebreos 10, el autor de Hebreos añadía otra realidad. Sacrificios y holocaustos no te agradaron, mas me has preparado un cuerpo, dice el autor de Hebreos. Me has preparado un cuerpo para hacer tu voluntad. Imagínense eso. Sacrificio aquí, Salmos 40, y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Es decir, para escuchar que el Padre le llamaba al Hijo para hacer la voluntad, para ir al mundo que Él mismo creó. ¿Qué dice? Abierto mis oídos. El Padre le llamó al Hijo para que hiciera la voluntad y dice que con oídos abiertos recibió y cumplió. Entonces dije, he aquí vengo.
En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Versículo 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Cómo que el testimonio no es verdadero si Cristo mismo siempre está hablando que Él fue profetizado en los tiempos pasados? Bueno, ¿quién dio testimonio antes de que Cristo se revelara? Que Cristo viniera a la tierra. ¿Quién estaba obrando en la escena en el pueblo de Israel? Jehová, Dios. Estaba revelando al Hijo. Y Cristo da un punto muy importante por lo cual, estando persiguiéndolo, diciendo, tú sanaste al paralítico. Imagínense, una sanidad de que lo anden persiguiendo. Tú sanaste al paralítico en el día de reposo. Y él dice, mi Padre nunca descansa. Imagínense, mi Padre no descansa, ni yo tampoco. Mi Padre no descansa, ni yo tampoco. Recuérdense que yo no estoy haciendo mi propia voluntad, sino que hago la de mi Padre. Si ustedes creen en el Padre, en mi Padre, también van a creer en mí y no me van a perseguir. Que dice aquí, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Qué significado es que una persona diga, oh, no sé si sabías, pero yo soy una buena persona? Muy buena persona, soy muy humilde, yo hago tal y tal cosa. ¿Verdad? Hay gente así que habla así. Habla de sí mismo de la forma de loor, ¿verdad? Loor, están hablando, están animándose, levantándose, ¿cómo se dice? Jactándose, que se inflan, así es la palabra que está buscando. En inglés se dice puffed up. Se inflan con loor propio, con gloria propia, ¿verdad? Oh, ¿sabes qué? Yo no sé si sabías, pero ayer hice tal, ahí tal. Y luego se da a entender que la persona es lo contrario, no es humilde así. Entonces, es importante tampoco hablar de esa forma. Pero lo que está diciendo aquí es que si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Ahora la aplicación aquí es cuántas personas surgen y han surgido diciendo, Dios me habló, ¿verdad? ¿Alguien más ha recibido la revelación que esa persona que dijo, Dios me habló, ha recibido? ¿Han recibido la misma revelación? No, solo Dios me habló a mí. Es porque me tienen que obedecer y escuchar. Porque Dios en mi sueño, por la noche, me habló y me dijo algo. Si ustedes no saben cómo se forman las religiones, ahí está. Todas las religiones se forman del mismo sentido. Dios me ha llamado como el último profeta, ¿verdad? ¿Cuántos hemos escuchado? Dios me ha llamado como el último apóstol. Dios me ha llamado como el ángel de luz. Dios me ha llamado como un siervo humilde, pero es una revelación nueva, ¿verdad? Todas las religiones que utilizan las escrituras para torcer, para cambiar, alterar, se han introducido de esa forma diciendo la Biblia que ha existido por tantos años es corrupta, se ha corrompido. Pero Dios me ha hablado en un sueño y me ha dicho en esta revelación que yo soy el siguiente para guiar a los hijos de Dios. Sin nombrar nombres, a todas las religiones americanas que surgieron en estos últimos 200, 300 años han formado de esa misma forma. Que dicen que tienen algo más mejor de lo que ha existido y lo que fue establecido desde el principio. Algo más mejor, algo más agradable, algo más que me haga sentir más feliz. O algo que quite, por lo cual todas estas cosas quitan de la deidad única de Dios. El patrón de estas revelaciones falsas es que quitan de la deidad que Cristo está proclamando aquí en Juan 5. Crean en mí, crean en el Padre. Que el Padre me envió, crean que yo doy vida y vida eterna. Y que han pasado de muerte a vida. Y que un día llegará el día, es decir, el día de resurrección que ya aconteció hace 2000 años, oirán los muertos la voz del Hijo de Dios. Por lo cual ahora podemos oír. Hemos escuchado, hemos recibido la salvación. Entonces, rechazan todo eso. Dicen, sí, Cristo existió, pero solo fue un ángel.
Sí, Cristo existió, pero solo fue un profeta. Solo fue un maestro, un rabí y nada más. O Jesucristo sí existió, pero era loco. Por lo cual los judíos proclaman en su libro hoy en día eso. Entonces, si uno da testimonio acerca de él mismo, ¿cuál veraz tiene? ¿Cuál verificación tiene una persona? Una persona que dice, yo soy tal y tal. ¿Cuáles son los credenciales? Y como que nadie se ha preguntado eso cuando surgen estas religiones. ¿Cuáles son los credenciales? Los credenciales de los que en verdad son hijos de Dios es que se alinean a la voluntad única de ¿quién? De Dios que se encuentra aquí en la palabra. Única, la palabra pura y la palabra eterna. Que mientras el hombre perece, la palabra del Señor permanece para siempre. Eso es la realidad. La voluntad propia, la voluntad mía no es seguir mi corriente y decir, pues aquí estoy para decirles algo diferente, contrario a la Biblia, porque yo creo que había un error. Así se practica hoy en día en la iglesia. Pues no me agrada lo que dice aquí Dios, es muy duro, entonces vamos a evitar eso. Vamos a evitar esas ciertas doctrinas. Vamos a formar otras doctrinas más externas para que la gente piense que está agradando y alabando a Dios. Sienta que están alabando a Dios. Pero rechazando una porción de escritura es rechazar toda la escritura. Y no podemos brincar de ciertas porciones lo que nos agrada y no entrar a lo que no agrada porque quizás la gente se confunde. Quizás está muy duro para los corazones, para las personas. Quizás la iglesia se que el miedo de los pastores hoy en día es que no quieren que la iglesia ¿qué? Se vacíe. Si predican ¿qué? La verdad, imagínense. No queremos predicar la verdad porque se va a vaciar. No queremos predicar algo duro que se encuentra aquí en Efesios 1, aquí en Romanos 9. ¿Por qué? Porque es muy duro. Juan 17, Juan 15. ¿Por qué? Porque es muy duro. Y no queremos confundir a los hermanos. Pero eso es rechazar. Es rechazar la voluntad perfecta de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, para entender esto, versículo 16. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, ¿qué dice? Porque no os hemos, Pedro estaba hablando, ya estaba sellado su muerte, ya estaba próximo a morir Pedro, a ser martirizado, a ser ejecutado. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, eso es lo que dice, antes de morir. Las últimas cosas que él estaba escribiendo, y eso es lo que le dice a los creyentes que estaban en un momento difícil, que iba a iniciar la persecución, y ellos tenían temor, y querían esconder y huirse de la fe. Querían decir, pues, ¿sabes qué? Eso no es para mí, ¿verdad? Como hace la persona que clama ser creyente, pero vienen los momentos difíciles y se olvida de Dios, y se va, y se enoja, y se aleja. Aquí dice algo, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. ¿Qué significa eso? Pedro les está dando a entender a los hermanos en la iglesia de Roma, los cristianos en la iglesia cristiana que se encontraba en Roma, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. No hemos predicado a este Cristo Jesús por medio de fábulas. Es decir, que alguien me contó algo de un Cristo y que dicen, pues no sé si es verdad, pero yo digo, ¿sabes qué? Lo voy a anunciar, aunque yo no sé si es verdad o no. No tener fundamento, pero hay que anunciarlo, ¿verdad? Y eso es la religión falsa. No hay credenciales, no hay no hay averiguación de lo que es verdad y lo que no es verdad. Y porque se escucha bien, se anuncia, ¿verdad? Yo estaba con un grupo de personas ya más grandes y decían, pues ¿por qué la persona estornuda? Dice, la persona estornuda porque el corazón para de palpitar. Y uno se sienta así y uno dice, bueno, si conoce la ciencia, uno estornuda porque el aire de los pulmones hay como un gap, se dice. Como un gap donde el aire no entra correctamente al pulmón. No entra
No, ese es un hiccup, perdón. Estornudar es ¿cómo se dice? Por las... sí, por los pelitos que están en la nariz y le pegan las células, le pegan los nervios y hay una reacción. Pero no significa que el corazón para de palpitar. Científicamente y en la fisiología, si un corazón para de palpitar por 0.00001 segundo, la persona, ¿qué pasa? Cae. La persona cae. El corazón no puede parar de palpitar por ningún segundo o la persona cae. Y esa persona dicen, es lo que yo escuché hace años, y decían, oh sí, es que cuando uno estornuda el corazón para. Es decir, que el corazón no está parando. Y ha parado en ese momento. Y uno dice, no creo. No creo, porque la evidencia revela, los credenciales, el estudio del cuerpo revela que eso no acontece. Es algo que tiene que ver con los nervios y con la nariz y con otras cosas, pero no tiene que ver con que el corazón para de palpitar. Eso es una fábula, ¿verdad? Y eso, hermanos, es importante porque hay tantas fábulas y tradiciones que vienen por medio, especialmente en Latinoamérica. En nuestro grupo, desafortunadamente, caen muchas fábulas de cualquier cosa que se forman. Oh, si haces esto es porque tal y tal. O si te pasó esto es porque tal y tal, ¿verdad? ¿Qué es lo más grande que he escuchado cristianos oír? Y eso es budismo y es cosas del oriente, allá de India, donde gente dice, oh, pues si algo mal te pasa es que alguien te echó el ojo. Cosas muy, muy paganas. Paganas y cosas que alguien te dio el ojo, perdón, como con mal sentir, ¿verdad? ¿Cuántos hemos escuchado eso? Eso es una fábula, es una cosa que no es real, por lo cual una persona que no tiene cierto entendimiento de cosas dice tales cosas y por esa razón sigue esa tradición, sigue esa fábula y siguen religiones y se forman religiones y creencias falsas de esa forma. Fantasmas, no quiero ofender a personas, fantasmas. La palabra habla que los demonios se encuentran ¿en quién? En personas. Demonios no se encuentran como espíritus que rodean y que tumban un micrófono, otras cosas. En la humanidad, en la tierra, ¿cuántos hemos escuchado que el fantasma tocó algo y tumbó esta cosa? Entonces la casa está espantado, ¿verdad? Está haunted más bien, ¿verdad? Les estoy dando ejemplos de cosas que se consideran fábulas porque la evidencia, incluso en la palabra, no es eso. El caso de un demonio no es un espíritu que está rodeando y que tumba cosas. No, son personas que no tienen a Dios, que están entrados en el pecado severamente. Y la persona que está entrada en el pecado severamente, los ejemplos es que siempre tiene que estar en un cuerpo físico. La razón que estaba una persona endemoniada en las Escrituras y que Cristo vino, también en el caso de los apóstoles, y que dicen los demonios, la legión de demonios, dicen, podemos entrar a los puercos. Tienen que entrar y encontrarse en algo, en una cosa viva, no es objeto. Pero hay fábulas así. Entonces, Pedro está aclarando algo, por lo cual nosotros mismos también como cristianos debemos de aclarar. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, que Cristo vino a la tierra hace 2000 años, siguiendo fábulas artificiosas, vacías, superficiales, sin valor, sin fundamento, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro dice, no estamos hablando porque alguien nos contó, estamos hablando porque hemos visto la gloria de Dios. Hemos visto a Cristo y su majestad y vimos lo que Él hizo. Y por esa razón, ¿cuál es la evidencia de Pedro? Cualquier persona puede decir, sí, mi líder es, yo lo sigo y tú también lo debes seguir. ¿Cuál fue la evidencia que Pedro en verdad vio esa majestad? ¿Cuál fue la evidencia de que los apóstoles y los profetas vieron la majestad de Dios? Que todos murieron por esta causa. Entregaron sus vidas, no peleando, no suicidándose como muchas religiones. ¿Qué hicieron? Humildemente soportaron persecución, aflicción y murieron. De esa forma, martirizados. Una persona no muere por algo que no cree.
En Hechos da un caso, los que estaban encargados de Jerusalén, los romanos, y dice, y los judíos también, y dice que cuando fueron presentados los apóstoles por haber convertido a tantas personas, y estaban convirtiendo a las personas y estaban aceptando a Cristo como Señor, dice que fueron entregados delante del concilio y que el concilio estaba viéndolos y que uno de los judíos los vio y les dijo al concilio, hay que soltarlos. Y dicen, ¿por qué? Se lo vamos a soltar a estos apóstoles, a estas personas, dice, porque si es verdad lo que ellos están haciendo, van a seguir, ¿verdad? Pero dice, si no es verdad, se van a desvanecer. Entonces ellos dicen, básicamente, el líder de ellos murió. No será mucho tiempo antes de que ellos también se desvanezcan. Y luego dieron un ejemplo de un rebelde que formó un grupo y atacaron a los romanos. Y dice, esa persona murió y su grupo dispersó. Será el mismo caso. Dice, si es de Dios, permanecerán. Si no es de Dios, se van a desvanecer. Porque el líder de ellos está muerto. Así pensaban los judíos. Entonces, lo soltaron los apóstoles. Y es donde dice la palabra que dice, regocijaron por haber sufrido aflicción en el nombre del Señor. Estaban felices, brincando, alegres que habían pasado por persecución. Imagínense. Y nosotros llega la persecución y tenemos temor. Dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, audible. ¿Y cuándo fue esto? Cuando Cristo fue bautizado. Y cuando Cristo fue bautizado, dice un espíritu como en la forma de una paloma, dice, descendió del cielo, y luego una voz de mando, una voz con autoridad del cielo que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ellos no recibieron un mensaje y porque se escucha bien al corazón, a la carne, anunciaron. Si somos hijos de Dios, si somos cristianos, reconocemos que nosotros somos salvos por la fe de acontecimientos reales con evidencia, por lo cual el Hijo dice, todo lo que estoy haciendo es en la voluntad del Padre. Y lo que Él hacía era en esa voluntad. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice Pedro, sigue, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura. Si no sabíamos que esto estaba escrito en la Biblia, anotemos esto. 2 de Pedro 1, del versículo 16 al versículo 19. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, hasta el día de gloria. Una forma muy magnífica para explicar o describirla. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El día alumbre la revelación de Cristo, no como siervo, sino ahora como Rey. Ese día es el día alumbrero o alumbrante. Ese es el día en el cual esa luz alumbre en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el que confió en Él será transformado en gloria. Ese es el día el cual anhelamos y esperamos. Dice la palabra profética más segura. ¿Por qué más segura? Porque había profeta tras profeta predicando, anunciando la misma venida de este mismo Mesías. Sin haberse conocido la mayor parte de estas personas. Y aún el mismo mensaje trasladó siglo tras siglo, tras siglo, tras siglo, anunciando lo mismo,
La tierra se encuentra en oscuridad, en tiniebla, en enfermedad y dolor y aflicción. Pero cuando la luz alumbre y venga el ungido, entonces brincará el enfermo. Que dice, brincará el que no puede caminar. Brincará el cojo. Y dice, habrá paz. Este es el Mesías que vino. Y mensaje tras mensaje tras mensaje se anuncia esta verdad. Salmos 2 es un ejemplo, ya para terminar, versículo 6. Salmos 2:6 dice, mi rey he puesto sobre Sión, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Yo te engendré hoy. Isaías 35:5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, el cojo saltará como un ciervo. Eso es importante a entender. El mensaje de la salvación por medio de un Salvador, ese Salvador siendo Cristo Jesús, fue anunciada desde el principio. Y el primer ejemplo de esa salvación, de este Mesías, se encuentra en Génesis 3:15, cuando les da una esperanza, Jehová a Adán y Eva, y les da una promesa que un día llegaría alguien para aplastar la cabeza del serpiente. Y aunque iba a dañar el pie de esta persona iba a vencer, es decir, iba a matar a esta serpiente. Y esta profecía de Génesis 3 que le fue dado a Adán y Eva es la profecía de un Mesías. La profecía en Isaías 53 que detalladamente habla de una aflicción donde dice que esta persona soportó y fue a su muerte. Y dice que nadie le estimó, nadie le volteó. Dice, todos le dimos la espalda y él soportó la ira, el juicio del Padre, la ira del Padre, perdón. Y dice, pero hay esperanza en Él. Él tomó, dice, nuestros dolores, nuestras enfermedades sobre Él. Y por Él fuimos curados, dice. La descripción de Isaías 53 es una descripción de Cristo caminando al Calvario. Y Isaías fue escrito 400 años antes de que Cristo viniera a la tierra. Es decir, que la palabra segura de los profetas no ha cambiado. Ni ningún profeta verdadero de la Escritura salió con otra historia, con otro acontecimiento, con otro anuncio, profecía. Toda la profecía apunta a alguien, al único, a Cristo, al Hijo. Por lo cual en Apocalipsis, al fin y al concluir de toda la palabra de Dios, Apocalipsis nos dice algo más. Y dice, toda profecía es Cristo. Imagínense, toda profecía es Cristo. Y Cristo le dice a los fariseos aquí en Juan 5, si escudriñaran y creyeran en Moisés, lo que Moisés dijo en Deuteronomio, dice, creerían también en mí. Porque las escrituras detallan, dice, dan testimonio de mí. Es decir, que toda palabra en conclusión pertenece y es de ¿quién? Es de Cristo, de la venida, de la esperanza, de la salvación, de la gracia, de la misericordia infinita de Dios, de su amor bondadoso, del amor que Él nos dio y que nos da como sus hijos para vivir en su semejanza, para vivir buscando su voluntad.
Nosotros no estamos buscando nuestra propia voluntad ahora como hijos propios, sino que ahora alineándonos a la voluntad de Dios, siendo hijos de Él, podemos vivir como Cristo vivió. Y que dice, yo no hago mi voluntad, sino hago la voluntad de mi Padre. Si nosotros somos hijos de Dios, entonces, seguidores de Cristo, vamos a tener el mismo corazón, vamos a tener el mismo sentir, vamos a tener el mismo pensamiento, ¿verdad? Vamos a tener esa mentalidad, esa mente, ese corazón, esa alma que dice, yo no quiero seguir mi propia voluntad en mi carne, sino quiero seguir la voluntad de mi Padre. Quiero vivir como Cristo vivió. Quiero amar como Él amó. Quiero sacrificarme como Él se sacrificó. Quiero dar, quiero ayudar, quiero amar porque Él vino y me amó a mí primero. Él me dio vida en abundancia. Él me trasladó de muerte a vida. Él me trasladó de la tierra hacia el lugar celestial. Así es que aquí en este capítulo se revela esa deidad completa. Y no se puede negar. No se puede negar porque aunque muchos digan que Cristo nunca dijo explícitamente que era Dios, ¿por qué fue llevado a la cruz? ¿Por qué fue llevado a la cruz si tantas personas hoy en día dicen, Cristo en verdad no dijo que era Dios? ¿Por qué fue llevado a la cruz de parte de los judíos, aunque era el plan completo del Padre, de Dios? ¿Por qué los judíos lo llevaron al Calvario? Porque siendo hombre, se iguala a Dios. Pero la realidad es que Dios se igualó al hombre para salvar y dar vida eterna. Amén. Amén. Hermanos, les pido que se pongan de pie y vamos a ser despedidos. Padre Santo, buen Dios, te damos gracias, Señor, por este estudio hermoso, Señor, y magnífico que tú nos has dado, el cual podemos entender, comprender, el cual tú nos has revelado si no entendíamos o no sabíamos esto, que viene de gran revelación, Señor.